Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Falta un mes. El próximo 8 de julio vence el plazo que tiene la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración para presentar ante la Corte Electoral 675.000 firmas válidas que habiliten el llamado a una consulta popular para derogar 135 artículos de la norma, la principal del gobierno de la calle Pou. A raíz de la pandemia, la campaña de recolección de firmas impulsada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la Intersocial se está haciendo en condiciones muy atípicas. Así y todo, en varios puntos de la ciudad se puede ver a militantes recogiendo firmas. Esta campaña es una de las apuestas más fuertes del Frente Amplio en lo que va de este periodo de gobierno. Así que, ¿qué les parece si ponemos a punto en qué está la recolección de firmas? Justamente, estamos en contacto con el ex senador Rafael Michelini, quien viene recorriendo barrios juntando firmas para llevar a este plebiscito. Michelini, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, por suerte muy bien. Les deseo lo mejor en salud a todo el equipo. No sabía que estaba diezmado, como lo estuvo la selección venezolana, pero la selección venezolana aguantó el partido. Sí, bueno, esperemos que también estar en la misma. Esperemos en la misma, no. Por suerte vienen dando todos bien los PCR negativos, es más de precaución, pero como es, hay que cumplir con los protocolos. Sí, todos vacunados. En general, casi la gran mayoría ya todos vacunados con 14 días de inmunización, así que esperemos que solo sea en este caso de este compañero que ya se está recuperando. Bueno, le iba a preguntar, a ver, usted era secretario político del Frente Amplio y representante del partido en la Comisión Pro Referéndum hasta que tuvo que renunciar, ¿no? Por aquella entrevista en Caras y Caretas, en la que dijo que los militantes iban a tener que aglomerarse si el Parlamento no extendía el plazo para la recolección de firmas. Hoy está como militante, ¿no? Está participando de barriadas, ¿verdad? Sí, lo primero es que al referéndum lo apoyan no solo la Intersocial, el PIT-CNT y el Frente Amplio, lo apoyan 40 organizaciones sociales de todo tipo, entre ellas FUCBAN y FEU, para empezar. La segunda cosa... Pero en general forman parte de la Intersocial, ¿no? ¿Qué? Que forman parte de la Intersocial. Bueno, pero ahí entonces también entonces sería el Frente Amplio y la Intersocial. Bueno, pero lo que digo es que tiene un respaldo muy grande, porque para juntar 700.000 firmas necesitas no solo que sea muy clara la norma y tener la voluntad, sino brazo, porque esto hay que juntar firma a firma. Segunda cosa, al secretario político lo pone y lo saca el presidente del Frente Amplio. Yo no es que haya renunciado. El presidente del Frente Amplio anunció que yo ya no estaba más en la Secretaría Política, por supuesto me lo comentó. Está bien, claro. Fue a raíz de ese episodio, pero usted dice, yo no renuncié, ¿no? Fue una decisión del presidente del Frente Amplio, de Javier Miranda. Sí, pero es una anécdota, no vamos a ir para atrás. Lo que sí es que quedé con un tiempo libre, y entonces puse todo mi esfuerzo y mi energía en la Junta de Firmas. Junta de firmas tiene varias cosas. Pero le iba a preguntar en el día a día, a ver en qué consiste la actividad concretamente que está llevando a cabo en estas barriadas. Son múltiples. Hay días que uno consigue 60 firmas, hay otro día que consigue 10. Cada militante tenía que conseguir una, pero por supuesto yo me esfuerzo para conseguir más. A veces uno va a la casa de una persona a conseguir una firma y le pide que hable con el vecino y con el otro y se lleva 6 firmas. Otro día fuimos ahí al barrio de Leones, de Melo, y conseguimos casi 60 firmas, o sea, es muy variado el tema. Antes había que explicar más, ahora hay que explicar menos, y todo esto yo creo que generó un gran entusiasmo en la gente, y en el Frente Amplio, sin duda, para toda la militancia fue retemplar nuestro espíritu, porque habíamos tenido un impacto muy grande en la pérdida de las elecciones,
como le pasa a cualquier partido político, y esto retempló la militancia está con energía, con las pilas puestas. Usted defiende aquel argumento que se manejó en aquel momento cuando se dio la discusión de si, incluso en la interna del Frente Amplio, ¿no?, de si había que ir por este camino de promover la recolección de firmas o no, o era un desgaste. Bueno, usted mantiene el argumento de que esto por lo menos permite mantener movilizado al Frente Amplio. La decisión se tomó en función de que hay 135 artículos que no los queremos en nuestra normativa legal. Por eso se tomó la decisión. Pero cuando empezamos a trabajar, hubo múltiples efectos positivos. Primero, encauzamos la protesta en forma pacífica. Eso es fundamental para el Uruguay. Frente Amplio, como oposición, tiene su responsabilidad, y una de las responsabilidades es que este descontento producto de la pandemia, y no hablemos si el presidente o el gobierno tiene cierta popularidad, 20.000 personas te pueden armar un lío inmenso en Uruguay, y nosotros encauzamos la protesta en forma pacífica. También generamos un nivel de relación con los sectores sociales que lo habíamos ido perdiendo, sobre todo en el último gobierno. A la vez retemplamos nuestra militancia encontró una herramienta para luchar contra un gobierno herrerista que no lo quiere, que no lo acepta. Por supuesto respetamos todos los aspectos de la Constitución y la ley, pero siente que no es el gobierno que hubiera querido. Y a la vez permite, dentro del Frente Amplio, generar las condiciones para que todo este nuevo pararse en la cancha sea de mejor forma. Eso como elementos positivos, colaterales, no pensados. Y a la vez me llama la atención el argumento. Una cantidad de firmas inmensa, tan inmensa es que nosotros mismos estamos sorprendidos. Entonces, me llama la atención lo que señalaba en un primer momento, ¿no?, que capaz que, por lo menos yo no lo tenía en el radar, que se hubiera mencionado a la hora de analizar este tema, que es eso que usted dice, canalizamos la protesta pacífica. ¿Lo ve como en esta coyuntura en particular como un aporte del Frente Amplio? Digo, pensando en lo que son en otros países también, y el nivel de tensión y polarización que tenemos hoy en día quizás en la sociedad uruguaya, con lo que pasa en otros países, ¿no? Con niveles de protesta social y en las calles y mucho más fuertes. ¿Usted ve en eso un mérito de esta campaña entonces? La génesis del Frente Amplio fue esa. O sea, cuando Terra, del Partido Demócrata Cristiano, Rodríguez Camus, Ronnie Arismendi, del Partido Comunista, y Selmar Michelini, del vallismo, se juntan y dicen en el año 70-71, el país se nos va por la borda, en la medida de que había confrontaciones de todo tipo, démosle un cauce pacífico al país, y construyen el Frente Amplio, ponen a Sereni a la cabeza, que se convirtió en un líder inmenso, y ustedes verán que los discursos de Sereni, hasta el final, ya recuperada la democracia, era siempre hablar de que el Frente es una fuerza pacífica y pacificadora. Incluso alguna gente joven, que había nacido por ahí, por finales de los años 60, no entendía mucho. Y si estamos en democracia, ¿por qué estamos hablando de pacífica y pacificadora? Porque la génesis del Frente fue que todo dentro del sistema democrático. Y cuando viene el gobierno herrerista y empieza a aplicar un ajuste a lo público, y ya teníamos el ajuste a lo privado por el tema de la pandemia, y la pandemia genera este efecto, en Uruguay, que es mucho más politizado que Chile, que Colombia, que Paraguay, que Ecuador, porque fueron varios países que las protestas se volvieron muy importantes, muy cercanas a nosotros. El Frente genera un instrumento muy pensado o no tan pensado, genera un instrumento que permite canalizar toda la energía por ahí. Pero usted estima que si esta campaña no se hubiera concretado, digamos, hoy tendríamos otro descontento en las calles, otro tipo de manifestación, ¿a eso voy? Cuando usted, Romina, no lidera, lideran otros. Cuando usted no encausa, encausan otros. Cuando usted no se pone a la cabeza, otros se ponen a la cabeza. Y eso pasó en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Ecuador. ¿Hubiera pasado acá? No lo sé. Nuestra responsabilidad era encauzar
toda esa anarquía y la hicimos. Y esa era una preocupación mía. Me acuerdo que desde el año pasado, cuando todavía el tema de la pandemia no estaba en los niveles de fallecidos que está hoy, fui uno de los que lo planteé, y mi primera intervención en la mesa política fue eso, tener claros que nosotros, una de las responsabilidades que tenemos es que el sistema democrático, frente a un impacto tan grande como es la pandemia, no se nos vaya de las manos. Uh-huh. A ver, vayamos a los números. Queda un mes, decía yo, para que venza el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral. Precisan 675.000 firmas válidas, ¿no? O sea, el 25% del padrón, para que se convoque al referéndum, ¿verdad? Según las últimas cifras divulgadas, se estima que ya llevan recolectadas 500.000 firmas. ¿De dónde esperan conseguir esas 170.000 aproximadamente firmas restantes en lo que resta de estos 30 días? ¿Qué actividades están previstas concretamente? Por supuesto que yo soy muy respetuoso de los datos que da la prensa, pero yo confío solo en los datos que da la comisión. Uh-huh. Y toda la información porque que yo tengo. Porque estos 500.000 firmas alcanzadas era una información que se manejaba en base a fuentes ayer del diario El País. Usted dice que pueden ser más, o sea... No digo puede ser más, son más. ¿Son más? No tengo dudas que son más. ¿Pero qué número tiene usted? Que las cifras que las dé la comisión. El razonamiento que... No, porque en eso puede tener una campaña de expectativa. O sea, una cosa es decir, van 500.000 firmas y uno dice, bueno, 170.000 tienen un arduo trabajo, y otra cosa es si están mucho más cerca de lo que necesitan, ¿verdad? Y bueno, y que se estaría llegando a la meta. Y pero superando. las campañas de expectativa dejémoselos a los expertos. Nosotros cuando en diciembre estampamos, en los últimos días de diciembre estampamos las 5 firmas iniciales, la de la Intersocial Feminista, la de el PCNT, la de la FEU, la de FUCBAN y la del Frente Amplio, que me tocó a mí y tuve ese honor de firmar por el Frente Amplio. En ese momento teníamos que conseguir 125.000 firmas por mes. Uh-huh. Y si usted va viendo mes a mes los datos de la comisión pro referéndum, hay meses que se consiguieron más y hay meses que se consiguieron menos. Pero cuando usted hace el promedio, los consiguió. Entonces, los datos que yo tengo es que a nosotros nos falta un mes de esa cantidad de firmas más un colchón que nos permita estar tranquilos cuando se vaya a la validación. Claro, porque siempre hay muchas firmas que al final se terminan descartando, ¿no? ¿Cuánto estima que tienen que tener de ese colchón? Y siempre se estima 20.000. Uh-huh. Porque la huella no está, porque se puso mal una letra. Y además, yo espero que la Corte Electoral, como la mayoría de las firmas tienen el teléfono atrás, en la Corte Electoral digan, bueno, si hay una persona que firmó, que puso su huella y además puso su teléfono, démosle 10 días para que se presente a ver si efectivamente esa era su voluntad. Uh-huh. Porque lo que estamos tratando es de respetar la voluntad del ciudadano. Si se llegan, se llegan, si no se llegan, no se llegan. Lo que no debería es, si están las firmas, descartarlas por aspectos burocráticos cuando el ciudadano podría tener, como en cualquier escrito que se presenta en un tribunal, bueno, yo presenté, porque cada papeleta es una firma. Cuando yo presento la papeleta, va los dactilógrafos y los peritos y me la descartan. Bueno, me descartan la de Rafael Michelini. Bueno, yo debería tener 10 días, o 7, o 15, no sé, eso se verá, para que yo diga, miren, sí, yo firmé y además firmo delante de los funcionarios, como se hizo en algún otro plebiscito. Y en este caso, pero en este caso no está previsto que pase. Bueno, yo espero que sí. ¿Usted espera que sí? ¿Pero tiene que hacerse un pedido formal o es parte del procedimiento eso? Yo pienso que la Corte lo que tiene que hacer no es ponerse a decir esta firma vale o esta firma no vale, sino esta firma es dudosa, uh-huh. Convóquese al ciudadano, no es que la Corte lo tenga que convocar, sino que le da unos días al ciudadano y el ciudadano se presenta y en cualquier
junta electoral y dice, yo acredito que soy esto y yo estoy firmando y ya está. Ese debería ser el procedimiento normal, de sentido común. Pasado un plazo, parecería lógico que ya no tuviera tiempo, porque la Corte tiene plazos legales. O sea, no puedo venir 2 años después a decir, mire, yo sí había estado firmando en el plebiscito, en el referéndum. Pero por lo visto, usted es optimista en que van a llegar con las cifras, ¿no? Soy optimista porque el nivel, sí. Esto fue como una panza. Al principio fue mucho, después bajó y ahora subió mucho. Entonces, pero en el medio estuvo el planteo de poder extender el plazo, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de la pandemia, ese fue un planteo que se hizo. Nunca pedimos prórroga o extensión del plazo, pedimos suspensión del plazo, que es bien diferente. La Constitución marca, no, porque las palabras importan acá. La Constitución marca 1 año, ¿no? Entonces, cuando usted en un juicio tiene 10 días para presentarse, tiene 10 días para presentarse. Ahora, al impedido por justa causa, no le corren plazos. Si usted el día 10, cuando tiene que presentar el recurso en cualquier juicio, está de paro los trabajadores, va al otro día y lo presenta. Y nadie le dice, no, pero usted tuvo que venir ayer. No. El que por justa causa se le vencen los plazos, no le corren los plazos. Está bien, bueno, pero eso quedó descartado, pero mi pregunta iba a cómo condicionó al final. Quedó descartado porque se necesitaba una ley, la Corte necesitaba una ley, la Corte estaba, por la información que yo tengo, es que si tenía ley, podía decir, bueno, si se está aplicando el artículo, si se está haciendo una restricción del derecho de reunión, entonces, en el tiempo que hay aplicación de ese artículo, nosotros suspendemos el plazo, no corren esos días para el plazo. Pero en el oficialismo eso no prosperó, ¿no? O sea, no lo acompañaron, decidieron no acompañarlo como ley. Sí, yo creo que fue una visión chica del país, una visión, digamos, de estadistas. Si estamos en plena pandemia, está la Constitución, porque esto es hoy por mí, mañana por ti. Si todos cumplimos la Constitución y las normas, generamos un nivel de convivencia mucho mayor. Si cuando hay una situación en la cual quienes van a hacer uso de uno de sus derechos están impedidos de hacerlo, porque está la pandemia, bueno, no importa, hay algo superior que es, somos todos uruguayos, la Constitución tiene que funcionar a cabalidad, bueno, era acordar 30 días, 60 días de suspensión del plazo. Pero vuelvo a lo que le decía, por lo visto, entonces la pandemia capaz que no está incidiendo tanto como preveían, ¿o sí? ¿En qué medida está condicionando la recolección de firmas? A eso voy. Condiciona mucho, la pandemia condiciona mucho. Lo que pasa es que hay un acto de rebeldía de la gente. No hay una suspensión del plazo, bueno, las vamos a juntar. Los uruguayos somos muy rebeldes, muy que nos sale una fuerza interior a la hora de hacer las cosas. Entonces, ahora, si no estuviéramos en pandemia, yo estoy convencido que las firmas ya estarían juntadas. Porque usted agarra en los lugares que tiene menos brazos y va con 2 ómnibus, bajan 30, 40 personas, se mapea, esto lo sabe cualquiera que tenga una organización política, se mapea la zona y va casa por casa y la gente firma. Las encuestas se están dando, ¿sí? El nivel de firmas es muy grande y se está dando también que el nivel de gente que firmaría, completando los que ya firmaron, daría por arriba el 25%. Pero vuelvo a la pregunta que yo le hacía hace un instante también. ¿En qué consisten las actividades hoy en día que están haciendo? O sea, están pudiendo poner, por ejemplo, lo que se ve más quizás, algunos puestos para ir a firmar específicamente en algunas ferias. Están recorriendo casa por casa, timbre a timbre. ¿Eso lo están haciendo? ¿Qué otras cosas? Barriadas, además de los puestos fijos. Los puestos fijos tienen 2 efectos. 1, que hace la propaganda, y 2, que la persona que pasa una vez, que pasa 2 veces, que pasa 3 veces, dice, mañana traigo la credencial y firmo. Los puestos fijos son fundamentales, es muy importante lograr que de esto se hable y agradezco
el micrófono de ustedes, para que la gente sepa si va a firmar o no en este último mes. Y a la vez, después, como hay mucha gente que está con razón en sus casas y está muy bien que no se mueva, cuando le tocan el timbre, a diferencia de ese 2 meses que nos preguntaban ¿qué es esto? Ahora dice, por suerte llegaron, yo no sabía dónde firmar, la mesita que habían puesto acá cerca del supermercado el otro día no estaba, y entonces es bien distinto la actitud de los ciudadanos que quieren firmar, por supuesto, no estoy hablando de aquel que no va a firmar, de los que quieren firmar a 2 meses atrás que no se tenía conocimiento total de lo que eran estos 135 artículos que la verdad que quitan derechos muy duros para la población. Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ese aspecto, a ver qué le están diciendo quienes manifiestan efectivamente su intención de votar. Quienes manifiestan su intención de firmar, debí decir. Seguimos enseguida conversando con Rafael Michelini, ex senador del Nuevo Espacio, ex secretario político del Frente Amplio. En un mes vence el plazo que tiene la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración para presentar ante la Corte Electoral 675.000 firmas válidas que habiliten el llamado a una consulta popular para derogar 135 artículos de la norma, la principal del gobierno de Luis Lacalle Pou. La campaña de recolección de firmas es muy atípica porque se desarrolla en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo encaran los promotores de la iniciativa este tramo final de la campaña? Bueno, de eso estamos conversando con Rafael Michelini, ex senador del Frente Amplio, ex secretario político de esa fuerza política. Michelini, yo le preguntaba recién, cuando usted participa, por ejemplo, de estas actividades y charla con los vecinos, ¿qué argumentos exime para pedir la firma? De todo tipo. Ahora prácticamente no, la gente ya quiere ir a firmar, ya está mucho más enterada. Pero en su momento nos pedían que le expliquemos. O los temas, por ejemplo, el tema de la vivienda, que si sos inquilino y no tenés garantía, te pueden sacar en menos de 30 días. Eso es muy impactante en el medio de la pandemia. O los derechos ciudadanos, que recortan una cantidad de derechos ciudadanos que se los van a aplicar a la gente común, no se los van a aplicar a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes te meten bala de primera. A ver, pero cuando usted dice el tema de la afectación de los derechos, digamos, ¿en qué cosas, cómo lo baja a tierra? Vayamos a eso. Es muy impactante cuando tú le decís que agentes masculinos de la policía pueden detener en cualquier momento a una muchacha y cachearla sin pedir autorización a su superior. Eso es muy impactante. La gente dice, no, a mi hija no. Porque antes, por supuesto, la policía, frente a una circunstancia que hay una sospechosa, si hay personal femenino, actúa. Pero si no hay personal femenino, antes pedía autorización. La autorización era una barrera, era un freno. Ahora, van 3 policías, detienen a una muchacha, jovencita, le piden documento, la ponen contra la pared, no le piden autorización a nadie, y después es palabra contra palabra, si fue un cacheo o fue algo más. Entonces eso es muy, muy, muy impactante, porque después es un gran problema, porque después es la palabra de la muchacha contra 3 agentes de la policía. Antes, el pedido de autorización ya generaba un freno. Miren que acá hay controles. Pues pongo ese ejemplo, pero también haber sacado de los consejos a los integrantes de los docentes, los que arman las políticas de educación, también es muy importante. Impacta mucho todo el tema de los controles financieros. Esto de que haya una persona con $100.000 y vaya y compre una casa con $100.000 y no los tenga en un banco, y dice, ¿quién tiene eso? Solo determinadas personas. O sea, eso se presta para el lavado de dinero. O sea, Uruguay es una plaza de lavado de dinero. Las normas lo que hicieron fue controlarlo,
al narcotráfico se le gana mucho más que con la represión, que hay que tenerla, por supuesto, con el ahogamiento financiero. Uh-huh. Pero esas están siendo hoy concretamente preocupaciones, digamos, de la gente, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Digo porque ese es otro argumento que se ha señalado, ¿no? Que la LUC en realidad contemplaba cosas que, la recolección de firmas, en realidad, hoy las prioridades de la gente eran otras, ¿no? Usted dice, efectivamente se está encontrando con estas preocupaciones en el día a día del vecino. No es que el vecino tenga día a día esa perspectiva. Cuando empezamos con el tema de derechos humanos no estaba en la perspectiva de la gente. Pero cuando tú hablas con la gente y le explicás por qué querés anular estos artículos, dice te firma. Antes tenías que explicar más. Ahora la gente ya sabe o toma conocimiento. Pero ¿usted diría que la campaña tiene como una idea fuerza o el hecho también de cuestionar 135 artículos hace que la cosa, digamos, se diluye y termine pesando más una predisposición política o una predisposición ideológica? A ver, si nosotros ponemos que los 135 artículos nos ayudan o nos desgastan, por supuesto, tenés la pandemia, tenés el tema de que son 135 artículos, hay una serie de cosas que generan mayor adversidad. Pero eso no nos impide ir y hablar y tocar, y los timbres, las puertas de la casa, en general uno toca las palmas y aplaude para que la gente salga y explica. O sea, si fuéramos en que el problema es que ya solo podemos ir contra una ley que esté en la preocupación de la gente, ¿cuál es la preocupación de la gente? El empleo y la pandemia. No, nosotros vamos, mire, ustedes les van a estar recortando estos 135 derechos. Bueno, entonces se empiezan a explicar y se empieza a conversar y dice, yo firmo. Antes había que explicarlo. Ahora la gente se ha enterado, los medios hablan más de esto y se los estaba esperando. De todas formas, todavía hay cierto desconocimiento, ¿no? La última encuesta de adopción de esta semana señalaba que 33% de los encuestados dijeron que no estaban nada informados sobre la recolección de firmas. Y sí, vamos a esperar a que esté todo el mundo informado. Pasa que hay gente que cree que la política hay que hacerla con la encuesta. No, la política cambia las encuestas. O sea, si nosotros cuando empezamos, estoy seguro que el 80% no estaba informado. Porque eso fue lo peor de estos 135 artículos de la LUC. Nos atropellaron en el medio de la pandemia en una ley de más de 30 leyes con 476 artículos, en los cuales algunos artículos eran buenos, otros muy buenos, como la creación del Ministerio de Medio Ambiente, y abajo de todo eso nos metían más de 120 artículos, 130 artículos, que eran muy malos, que restringían derechos. Y había que oponerse a eso en el medio de la pandemia, en el medio de las dificultades. Y bueno, empezamos a construir acuerdos con las organizaciones sociales, en este caso estoy hablando del Frente Amplio, vimos los artículos, nos pusimos de acuerdo con los artículos, presentamos a la Corte Electoral, imprimimos las papeletas y salimos a buscar las firmas. En ese momento el 80 o el 90% de la gente estaba en desconocimiento, incluso tuvimos reuniones con especialistas en la materia de manejo de opinión pública, y varios de ellos, pensando o teniendo un pensamiento como nosotros, de izquierda, progresista, desaconsejaban esto. Y yo siempre les decía, bueno, ¿y la política no tiene nada para hacer esto? Si no me quejo, si cuando restringen el derecho de huelga en el medio de la pandemia, cuando teníamos que estar todos los uruguayos juntos, dice, ¿sabes qué? En el medio de la pandemia te voy a recortar los derechos de huelga. Pero pará, no puedo protestar, no puedo parar. No, te los voy a recortar igual. Yo soy el Estado, yo soy el gobierno, no me importa la pandemia, tengo las mayorías y te arraso. Bueno, como uno dice, por la buena todo, por las malas, nada. El hecho de que el oficialismo haya optado por no debatir sobre la campaña, ¿no? De alguna forma condicionó también la campaña de ustedes. O sea, claramente parece que si se hubiera optado por ir por el debate, el tema tendría incluso más exposición pública, ¿no? Sí, pero no debatieron
cuando se hizo la LUC, cuando se votó, fíjense, que restringen el derecho de huelga y al PICNT le dan media hora en la Cámara de Senadores, en la comisión correspondiente, y media hora en la Cámara de Diputados. ¿A usted le parece? ¿Van a restringir el derecho de huelga y te doy media hora? Es un poquito de soberbia, ¿no? Sí, hay algo que siempre se argumenta también. Desde el oficialismo se señala muchas veces que muchos de los contenidos que tiene la propia LUC estaban en el programa de gobierno en gran medida del Partido Nacional y después de lo que fue el documento que firmó la coalición, ¿no? O sea que tampoco era una gran novedad. Y dicen, bueno, la ciudadanía terminó respaldando ese cambio, ¿no? No, los contenidos de la LUC se conocieron después de la elección. Bueno, muchos de los contenidos finos, quizás, ¿no? Pero había ideas que estaban en los programas de gobierno. Dos cosas. Primero, nunca dijeron que iban a restringir el derecho de huelga. Y segundo, dijeron que no iban a subir las tarifas. Y nos mintieron. Pero no nos mintieron al Frente Amplio, le mintieron a la ciudadanía. Porque lo dijeron con una firmeza de que no se iban a aumentar las tarifas públicas. Incluso gente preparada, educada, informada, que les creyó que no iban a aumentar las tarifas públicas. Y sinceramente, yo en otro país, no es una crítica a la prensa, pero en otro país la prensa le estaría preguntando un día y otro también, ¿cómo? Usted dijo que no iba a subir las tarifas públicas y las está subiendo. Porque esa sí fue una promesa de campaña, no subir las tarifas públicas. Hay algunos mensajes ya de los oyentes que dicen, bueno, con algunos casos, en algunos argumentos que usted está dando, está apelando a el miedo, al cuco, dicen. Y hay quien dice, bueno, a ver, que explique, ¿cómo, en qué medida se afecta el derecho de huelga? ¿Por qué usted lo generaliza así en esos términos, no? Porque en Uruguay el derecho de huelga tenía una determinada amplitud. Ahora, en ciertos casos, en ciertas circunstancias, eso no se puede ejercer. Bueno, discutámoslo, lo hubieran hecho como una ley en sí misma, como el tema de los inquilinos, que los pueden desalojar, inquilinos que, habiendo alquilado sin garantía, los pueden desalojar con 30 días, aunque sean buenos pagadores. Entonces usted me dirá, bueno, pero si alquila sin garantía, hoy ya hay cientos de personas que alquilan sin garantía y le dimos un instrumento que antes no tenían los propietarios. El propietario confiaba, bueno, sí, Tomás, acá tengo una casita en el fondo, te la alquilo y hoy te puedo echar y ya está. Bueno, todas esas cosas debieron hacerse en forma separada, ¿no? Dijeron, vamos por una ley única, en el momento en que estamos dando todos los cargos públicos, alineamos a todo el mundo, metemos todo lo que es el plan de gobierno, las ideas que tenía el herrerismo y a lo que sea. Y entonces del otro lado nos quedamos con los brazos cruzados, no hacemos nada. No, muchachos, está la pandemia, no, yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero el país... No, luchamos como siempre. Nunca nos quedamos sin actuar o callados la boca. Lo hicimos en su momento con el tema de derechos humanos, lo hicimos en la crisis del 2002 y lo hacemos ahora. Y ya hay una cantidad de firmas inmensa. Y solo eso daría para que dijeran, bueno, acá hay una parte de la ciudadanía que está pidiendo algo, ¿no? Veía, en las encuestas están mostrando que sí, efectivamente se llega a las firmas, aspecto que usted, bueno, en el que usted era optimista para convocar efectivamente a ese referéndum, la derogación fracasaría en esa instancia, ¿no? Según opción, por ejemplo, el 40% dijo que votaría para derogarla, 38% que lo haría para mantenerla y 22% no sabe, no contesta. Recordemos que para la derogación, efectivamente, para que la derogación se produzca, se precisa alcanzar la mayoría absoluta de votantes, ¿no? Es decir, más del 50% de los votos. No es así. Primero, no es derogación, sino anulación. Anulación. Bien. Y segundo, hay dos papeletas. Una por sí, para anular, y una por no. El que tiene más de un voto, gana. No es esto una reforma constitucional que se necesita la mayoría de los votantes y de un 25 o un 30%
del padrón electoral. No, acá el que tiene un voto más gana. Pero eso veremos. Primero estamos en esta etapa de juntar las firmas. Si yo hubiera agarrado las encuestas en enero, en febrero, ¿qué me decían? No solo que las firmas no se juntaban, que había un 70% de desconocimiento y además que si se llegara el referéndum, no plebiscito, el referéndum se perdía. Hoy como estoy, en que las firmas se llegan, si están todos los brazos para juntarlas, se validan, se va al referéndum y estamos hoy cabeza a cabeza. Bueno, pero ahí le hago una pregunta. Si no se llega, como también puede suceder en un escenario también en que, por lo visto, los tiempos, como usted dice, también jugaron en contra y el contexto jugó en contra, ¿no termina siendo una derrota para el Frente Amplio, por ejemplo? No, ¿cómo lo interpretaría usted? A ver, si yo le digo que nosotros presentamos 700.000 firmas y después hay un descarte mayor que en otros referéndums, ¿usted me diría que es una derrota? Fue algo épico. Luchamos contra toda la adversidad. Fuimos casa por casa. Yo no lo veo como una derrota. Luchar no es una derrota. Voy a poner otro ejemplo. Cuando convocamos a la marcha del silencio, la primera marcha, ¿cuántos iban a ir? No sé. Incluso le pregunté a mi madre en su momento, ¿y vendrá gente? Y me acarició el hombro y me dijo, vamos a estar todos. Y la vida no me dio, ella se murió antes, la oportunidad de preguntarle cuántos es todos. Iba a haber 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. Los que hubiera, arrancamos. Cuando usted lucha por ideales, cuando usted tiene un propósito, cuando usted tiene un objetivo, se juega por él. Con honestidad intelectual, por supuesto. Nosotros no fuimos por toda la ley. Porque era mucho más fácil explicarla toda la ley. Bueno, fuimos por los artículos que había que restringían derechos, a nuestro entender. Uh-huh. Sí, recordemos que hay una campaña también en ese sentido, ¿no? Hay promotores que van por la derogación de toda la LUC, ¿verdad? No solo por los 135 artículos, pero es una campaña aparte, que no suma firmas con ustedes, ¿verdad? No, es una campaña que convocaron otros, no están estas 70, 80 organizaciones sociales que están acompañando la anulación de 135 artículos por la LUC y donde está el Frente Amplio jugando muy, muy fuerte. Mire, le planteo... En toda la historia uruguaya, los progresistas se enfrentaron a los herreristas. A principios del siglo pasado eran sobre todo los vallistas. Y se enfrentaban con mucha dureza. Con mucha dureza. Ahora los progresistas nos seguimos enfrentando a los herreristas desde una perspectiva democrática, respecto a las leyes, respecto a las ideas, y no siempre tenemos toda la razón nosotros, y por supuesto, muy lejos de que ellos la tengan siempre. En algún momento la habrán tenido. Michelini, le traslado una última pregunta para cerrar de parte de la audiencia. Fernando dice, Michelini habla de solo 3 artículos de toda la LUC. ¿Del resto de los artículos no habla? Parece que está subestimando a la población. Entiendo que lo que quiere decir es que, con 3 artículos, usted se está agarrando de 3 artículos o de 3 aspectos son 135 artículos. Usted enumeró algunos de ellos, pero digo porque interpreto que del mensaje del oyente, él dice, se está agarrando de 3 artículos concretos para ir en contra de todo un paquete de medidas que están contempladas en la LUC, ¿no? Son 135 artículos, de los cuales el tema educación y el tema de te puedo desalojar o desalojo exprés o compulsivo llevan más de 80 o andan en los 80. Uh-huh. O sea, son 135 artículos, pero no son 135 temas. Hay temas que son varios artículos. Por ejemplo, 2 de esos temas, el tema educativo, de sacar de los consejos todo lo que significa el aporte de los profesores y profesoras, y el desalojo exprés, llevan cerca de 80 artículos. Uh-huh. Después usted tiene el tema financiero,
o sea, la flexibilidad financiera. Después usted tiene el tema de colonización. Fíjese una cosa, se hizo una ley de colonización hace 50 años, 70 años, ya ni me acuerdo. ¿Para qué? Para que el que tuviera vocación de colono y no tuviera dinero, el Estado compraba tierras y se las pagaba, usted le pagaba una renta al Estado. Y entonces el Estado fue comprando tierras y fue colonizando o fue poniendo colonos en los predios del interior del país. Ahora, ¿qué se hace? Que usted tiene vocación, le dan tierras, pero puede vivir en Montevideo. ¿Y en qué cabeza cabe? ¿Por qué voy a poner plata? Si lo que quiero es que la gente se afinque en el interior, voy a poner plata para darle campo a gente que va a vivir en Montevideo. ¿Eso no se presta a negociados también? Rafael Michelini, ex senador del Nuevo Espacio, ex secretario político del Frente Amplio, que ahora es uno de los que lidera la campaña de recolección de firmas contra la LUC. Le agradezco por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. En cualquier momento vamos a volver sobre algunos de estos capítulos que usted mencionó seguramente para abordar en profundidad cada uno de estos temas. Entonces, ahora por lo pronto venía bien hacer esta puesta a punto para saber en qué momento estaba la campaña de recolección de firmas y por dónde iba la estrategia de quienes la estaban promoviendo. Gracias. Bueno, cuídense todos ustedes que están menguados ahí el equipo. Gracias, bueno, que pase bien. Grande. Un abrazo. Hasta luego, chao. Ya venimos, se viene la tertulia en minutos nada más.